Ahora, Ok, Isabelita, por favor, tienes la Buenos palabra. días. Teresita, por favor, vamos a empezar esta sesión, como siempre, con nuestra oración inicial. Señor, te pido la gracia de conocerte y amarte parte para para ser un ser un discípulo fiel. discípulo fiel y que con Que el con el testimonio de mi testimonio de mi trabajo trabajo sea sea misionero del misionero en mundo. el mundo de la empresa. Te ofrezco mi esfuerzo Me por la esfuerzo para construcción una de una sociedad sociedad más justa, próspera, próspera, solidaria y solidaria. humana. Quédate hoy en Quédate medio de en nosotros nosotros. y Envíanos envíanos tu tu Santo espíritu. Espíritu para que nuestras intenciones, palabras y acciones den cumplimiento a tu voluntad. Amén. Amén. Teresita, yo creo que ya es el momento de ponerlo al resto en silencio para poder empezar. Ok, un segundo. Eh, César, por favor. Buenos días con todos. Le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que le han dado la prioridad y se han conectado para compartir este espacio que la Asociación Cristiana de Empresarios en este mes de manera digital lo está haciendo con Stephanie Macías. Ella nos va a hablar sobre los desafíos políticos electorales. Sobre todo va a compartir su punto de vista con César Coronel como moderador y esta elección atípica que se ha dado, donde los jóvenes vemos que no están interesados en ideologías o en peleas, sino más bien en propuestas concretas, en buscar cambios. Podríamos pensar que también puede ser una elección generacional, pero vamos a escuchar lo que Stephanie y César como moderador nos van a explicar según sus experiencias y análisis. Adelante, César y Stephanie. Muchas gracias, señora presidenta. Qué gusto saludarlos a todos en esta mañana. Bienvenidos a este evento que organiza la Asociación Cristiana de Empresarios, ACE Uniapac. Recordemos que esta es una asociación que justamente reúne a importantes empresarios católicos de nuestro país. Desde esa perspectiva es importante también la incidencia política de los empresarios. Por ello es fundamental analizar qué es lo que ha pasado y qué es lo que va a pasar respecto a las elecciones de este año 2023, luego de una muerte cruzada y un escenario absolutamente atípico. Desde esa óptica, el día de hoy vamos a conversar con una experta en el tema. Ella es Stephanie Macías. En este momento procedo a contarles un poco del perfil de nuestra invitada. Stephanie Macías Patiño de Guarderas es máster en gerencia política con especialización en comunicación. Además, es presidenta de Buró Estratégico, importante empresa de nuestra ciudad con alta incidencia a nivel latinoamericano. Ha sido consultoria de varias empresas y marcas como Shell, Cervecería Nacional, Agripac, Grupo Suizo, Grupo Gloria, entre otros. Además, podemos destacar que tiene amplia trayectoria en asesoría por asuntos corporativos, estrategia de comunicación, relaciones públicas y media training. Catedrática en diversas instituciones educativas, tanto nacionales e internacionales, así como tiene amplia experiencia en gestión de crisis y manejo comunicacional, entre tantas otras actividades. Realmente la amplia trayectoria profesional y preparación académica de Stephanie Macías resulta complicado poderla resumir en esta breve presentación. Sin embargo, ustedes van a ir notando su experiencia y su capacidad. Además, es permanentemente consultada en los medios de comunicación respecto a su opinión en el análisis político. Mamá de 2 mellizos,
y además esposa de Francisco. Le damos la bienvenida hoy a esta conversación a Estefanía Macías. Ella va a hacer una presentación de lo que ella nos quiere compartir respecto al el escenario electoral, y luego iremos conversando y ampliando la discusión respecto a algunas preguntas que también he preparado para nuestra expositora, y luego también vamos a tener la posibilidad de que ustedes participen con sus preguntas a nuestra analista experta. Estefanía, bienvenida. Sin más preámbulos, qué gusto que hayas aceptado esta invitación y estamos atentos a tus comentarios. Gracias. Después de esa introducción, cuidado, me la creo. Qué pena que mi esposo no estaba aquí para que escuche toda esa introducción. Pero bueno, a ver, César, te propongo lo siguiente. Como está dividido en 5 bloques, lo que podemos hacer es, hacemos primer bloque, conversamos sobre el bloque y pasamos al siguiente para que no se haga como muy larga y podamos intercambiar conceptos. Comencemos con ¿qué es lo que está pasando en Latinoamérica y en el mundo en general? Las democracias tienen ahora una forma nueva de morir, distinta de aquella que requería de un golpe militar. Ahora pueden ir corroyéndose por una forma de administración de poder cuyo cometido es borrar los límites. No mueren por un ataque externo, mueren desde adentro. Cada vez más los límites democráticos se van borrando, propio de líderes no solo autoritarios, sino que tratan de, en alguna manera, de ir borrando esas diferencias entre el blanco y el negro y comenzar a generar una comodidad electoral y gubernamental en los grises. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hoy tenemos una ciudadanía impaciente, con altas expectativas, autocríticos, que hace difícil gobernar. Existe ahora ciudadanos digitales, globales, que dudan y siembran dudas sobre los procesos y sobre lo que dice la autoridad. Sencillo. Alce la mano quien cuando sale el doctor googlea a ver qué le dijo el doctor. ¿Qué es lo que dijo el doctor? ¿Qué es lo que te mandó? ¿Y qué es lo que dice Google? Si nosotros dudamos de alguien al cual normalmente había un casi dogma de fe hacia, tú vas al doctor, el doctor te dice qué tomar, qué tienes, y tú seguías al pie de la letra. El acceso digital también te hace dudar de todos los poderes y de todas las autoridades que tú tenías. En tu momento era una autoridad médica. Pero tú dices, bueno, me dijo esto, pero déjame ver qué dice Google. Y encima, como ya tenemos una autoridad horizontal, lo que hacemos es que le escribimos al doctor y le decimos, doctor, acabo de ver en internet y dice que tal cosa hace tal cosa. ¿No será que consideremos tal cosa? Habiendo salido una hora después del doctor. ¿Qué quiero decir con esto? Así como nosotros con criterio formado vamos al doctor, nos dice qué hacer y luego googleamos y buscamos una segunda opinión de Google, eso pasa en todos los niveles gubernamentales de liderazgo a nivel mundial. ¿Qué pasa con la muerte cruzada y la disolución de la Asamblea? Antes de eso, entendamos cómo llegamos hasta aquí. Existe una crisis de desencanto con la democracia y hacia dónde estamos yendo. Veamos el mapa latinoamericano. Tenemos espectro de izquierda, espectro de derecha y centro. Si bien es cierto, suele ser que las democracias son pendulares, si se van a un lado o se van al otro. Quiero que pongan esto en perspectiva para entender lo que vamos a ver más adelante. De acuerdo al Latinobarómetro, cada vez más la ciudadanía está insatisfecha con la democracia per se. ¿Qué es lo que sucede a diferencia de otros países? ¿Qué sucede en Argentina? A pesar de que Milei está arriba en las encuestas y es alguien disruptivo, la democracia sigue siendo apoyada por 70% de los argentinos. En la frase de los argentinos, que se vayan todos, no se aplica para democracia, ya que tenemos un histórico que Argentina sí vivió en dictadura. Esto es importante, ¿por qué? Porque entonces sí existen variables en las cuales cuando dicen que se vayan todos,
todos, pero de acuerdo a la realidad histórica nacional, existen ciertas excepciones. La sociedad civil valora menos la democracia. 51% de los latinoamericanos le daría igual si un gobierno no democrático asume su país siempre y cuando le resuelva sus problemas, mientras que 12 años atrás solo el 14%. Estamos viendo el impacto de Bukele, estamos viendo cómo la inseguridad en otros países, la migración, estamos viendo el desempleo, están dispuestos a ceder sus derechos con tal de que ellos, el gobierno en turno, pueda resolver sus problemas personales. Cada vez más el votante es individual. Y esto es un poco que podemos filosofar con César al respecto. El ataque mundial contra los pesos y los contrapesos que definen la democracia, el líder que se dedica a socavar a escondidas las salvaguardas estratégicas que protegen la democracia. ¿Y por qué pongo esto? Los controles fundamentales se aplican mediante el Estado de Derecho y una de las estrategias de estos líderes es mantener siempre las formas externas de legalidad y el orden constitucional. ¿Por qué? Porque, y aquí viene un poco de historia, después de la Guerra Fría, en la cual habían dictadores per se, que todavía existe, Cuba existe, pero hasta Putin en Rusia mantiene las formas democráticas. Dícese, vas a las urnas, hasta Maduro guarda las formas democráticas. Ya no sería más fácil antes de la Guerra Fría declararte dictador, sacar los tanques a las calles y ser dictador. Pero post-Guerra Fría lo que se hace es que estos dictadores o líderes guardan las formas, hacen elecciones. ¿Por qué? Porque la legitimidad del poder también está basado en las urnas. A pesar que esas mismas urnas, sus ciudadanos saben que están confabuladas para que ellos ganen. Por eso, y esto es importante, ¿por qué? Porque las estrategias de estos líderes de mantener las formas externas también los llevan a no cuidar y cada vez más atacar contra los pesos y los contrapesos que definen la democracia. Les pongo un ejemplo. Hoy en día, en el caso de Estados Unidos en las primarias y Trump, este expresidente, candidato presidencial por la nominación republicana, hay chance que sea candidato republicano y que aparte de hacer campaña, tenga que parar su agenda de campaña para ir a comparecer a los 4 estados donde hay juicios. Y aún así, miren el óvalo de la derecha que dice, el líder que se dedica a socavar a escondidas las salvaguardas estratégicas que protegen la democracia. Estas salvaguardas estratégicas suelen ser jueces, cortes y medios, comunicación, tanto formales como los digitales. Empecemos solo en el caso específico de Trump, en este ejemplo. Sus argumentos siempre generan dudas sobre los jueces, diciendo que es una persecución política. Le dice crooked media y genera dudas razonables sobre los medios, que son los que más o menos son los pesos y contrapesos en una democracia. Entonces, ¿qué vemos con esto? En todo el mundo hay presidentes que emplean distintas tácticas para poder gobernar sin restricciones, pero utilizan una estrategia común que consiste en erosionar la imparcialidad de la ley, y el objetivo siempre es utilizar y manipular las leyes a su favor, el legalismo autocrítico. Con este contexto entendamos por qué hay un desgaste de la democracia. Hay un desgaste de la democracia per se, porque la democracia ya no solo es vista como la acción de participar en las urnas y que la mayoría gane. Existen más niveles de profundidad sobre la democracia participativa y cómo esto ayuda a contener y mantener una salud electoral y ciudadana donde el ciudadano se sienta que su voto vale y que su opinión cuenta. Si es que esto no sucediera, sería como una olla de presión que llega un momento que esa insatisfacción
revienta. Vimos la primavera árabe, donde no había elecciones, cómo hubo estos tumultos y esto. En general, la democracia te ayuda como un termómetro, como una manera de activar la voz electoral y también para generar desfogue electoral ante la insatisfacción que tenga la ciudadanía. Esto desde un punto de vista de hoy, dónde estamos, no solo como Ecuador, sino como Latinoamérica. Los jóvenes y los nuevos votantes están. Es importante, los nuevos votantes no tienen historia política electoral. Esto significa que las dictaduras 70s, 80s no las vivieron, solo las leyeron en algunos libros de historia. En la época del populismo per se, tampoco la vivieron. La época del correísmo per se, algunos han escuchado, dependiendo de dónde vengan, de sus casas, comunidades y ciudades, la narrativa posicionada para uno y otros lados. Con esto en mente, estos nuevos votantes dicen, sí, la democracia es buena, pero quisiera plantearme qué otra opción hay. Porque no se han dado cuenta que la democracia es una victoria adquirida a lo largo de los años que nos ha llevado a que la mejor forma de mantenernos electoralmente y siendo guiados es a través de esta contención llamada democracia. César, ¿tú querías decir algo? Que veo que... No, si todavía sigue digamos, lo que está preparado, avancemos. Lo que nada más quería agregar es que partiendo desde esta perspectiva de que la democracia de alguna manera, si bien es cierto, es el mejor sistema que conocemos todavía, también es verdad que esa pérdida de confianza en la democracia es peligrosa al final del día y sin duda alguna va marcando también lo que exige, requiere, necesita el nuevo votante. Pero no solamente el nuevo votante, que como tú bien dices, hay ciertos temas que no conoce de la historia reciente, sino también de ese votante que ya tiene cierta experiencia y ciertos años cuya decepción de la política, porque si bien es cierto, el nuevo votante no ha vivido ni lo bueno ni lo malo, el votante tradicional o la persona que ya tiene, digamos, una historia en lo que respecta al ejercicio democrático, también se ha ido decepcionando, desencantando, porque tanto los populismos como ciertas, digamos, posturas políticas que creían iban a ser redentoras o que podían ser de alguna manera un cambio en el país o en Latinoamérica, etcétera, han ido decepcionando también a las personas y hoy tenemos también una gran cantidad de gente que, si bien es cierto, considera que la democracia es importante, no la considera ya del todo indispensable y eso preocupa, Estefanía. Y sabes que también es inmediatista, no genera dudas razonables. Mira, Boric ganó con unos puntos importantísimos y 2 meses después bajó, pero de una manera robusta. Hablemos un poco, ya pusimos la democracia como una variable a considerar dentro del contexto político nacional y las elecciones. Hablemos hoy de la inseguridad y la política. El miedo como un operador estratégico en las campañas electorales. La inseguridad en Ecuador ha adquirido una relevancia política, social y se está convirtiendo en un eje recurrente en la comunicación política. Alguien me pudiese decir, a ver, no solo es comunicación política, es una realidad que vivimos a diario, en todos los sectores del país, pero ya vamos a hablar de qué. La delincuencia fue considerada como el principal problema en Latinoamérica. El segundo punto, miren qué interesante esto. Latinoamérica representa el 14% de la población mundial, menos del 4% de las armas mundiales en manos de civiles. 14% población mundial, 4% armas. La región concentra el 40% de los homicidios cometidos en el mundo con armas de fuego. Miren estas estadísticas, estamos manteniéndonos en los niveles altísimos. Y miren que África, todos conocemos lo que pasa en África. Cuanto más personas victimizadas hay en una ciudad, en una zona, más información sobre estos hechos circula y se intensifica la preocupación. Y esto habremos contexto de las elecciones, la primera vuelta electoral. La palabra inseguridad tiene diferentes matices y profundidades. Por eso cuando dice cuando las personas victimizadas hay en una ciudad o una zona. ¿Por qué? Cuando Jan Topic hablaba de inseguridad, los que vivimos en Guayaquil y en la costa, para nosotros el concepto de inseguridad
iba directamente relacionado con narcoterrorismo, con bandas delincuenciales, con cabezas colgadas en los puentes, con terrorismo. Eso era la costa ecuatoriana. La palabra inseguridad sigue generando miedo y temor en la ciudadanía, pero cuando hablamos de Quito, de la Sierra Centro, de la región interandina, la inseguridad en este momento no se asocia con terrorismo, se asocia con bandas delincuenciales, secuestro express, asalto, robos, pero todavía no llega al nivel de terrorismo que está viviendo la costa. Cuando hablamos de la misma nivel de inseguridad en la Amazonía, ¿qué es lo que sucede? Por supuesto hay inseguridad y está en el top de sus preocupaciones. Pero bajo esta premisa, cuando Jan Topic presentaba este carro, al cual debo confesar que yo me quería ir a vivir dentro de ese carro, el carro que los medios le decían Robocop, para la Sierra Centro y para la Amazonía es como, no, un poquito exagerado. O sea, blindar a la policía, generar una mayor estrategia, cerrarla. Sí, pero la realidad y los conceptos. Por eso es tan importante entender que el miedo es generalizado, pero la profundidad de los conceptos de acuerdo a la realidad nacional y de las zonas específicas es importantísimo para evaluar la profundidad y cómo este mensaje cala. Por supuesto que la inseguridad es el número uno a preocupación del país, pero no es excluyente de trabajo, salud y educación. En nuestra parte, en la costa ecuatoriana, especial en Guayaquil, estamos dispuestos a ceder ciertos espacios con tal de que la inseguridad sea manejada. Sierra y Oriente, decía, la inseguridad sí es un problema, pero me preocupa la salud, la educación y el empleo. Veamos el último recuadro, dice. Una de las facetas es la descolocalización del peligro. El fin de la división entre zonas seguras e inseguras, bien definidas, cuando se siente que la amenaza ha sobrepasado sus fronteras tradicionales y puede penetrar en cualquier territorio, se retroalimenta la sensación de insatisfacción. Por mucho tiempo sabíamos que había inseguridad en la entrada de la 8, en el tal cosa, en tal lugar. Cuando ya hay una deslocalización del peligro, comienza una profundización del miedo y de la sensación, no solo que hay inseguridad, sino de la sensación de la misma. ¿Y por qué abordo este tema de inseguridad? Porque es parte fundamental hoy en día de las campañas. Distintos estudios han señalado que el incremento de la sensación de inseguridad afecta a la calidad de vida, favorece a las políticas más punitivas y contribuye a la deslegitimación de la justicia penal, promueve el consenso en torno a las acciones por mano propia y la difusión del armamentismo. Este punto conecta con lo que estábamos hablando anteriormente. Cuando estos pesos y contrapesos de la democracia se van borrando estas líneas divisorias y estás dispuesto a ceder tus derechos para que se termine algo. Y ese momento en el cual el votante está dispuesto a ceder esos derechos, cuando se contribuye a la deslegitimación de la justicia, es un caldo de cultivo para un autoritarismo y un populismo de un líder que diga que se vayan todos, incluyendo los pesos y los contrapesos, y ahí me quedo yo y te soluciono los problemas, que estamos viendo un poco lo que está sucediendo con Bukele. No estoy diciendo que Bukele, las soluciones que le da a la ciudadanía no son malas. Estoy diciendo que sí hay asteriscos donde si vemos con lupa el abordaje y la problemática, hay unas alarmas importantes y destacables, especialmente en el plan de Bukele. El diario País de España, me parece que es 2006, no era menos, él dice lo siguiente, era la presidenciables de Álvaro Uribe, la primera vez que Álvaro se lanzó y que ganó. Ser candidato es una profesión de alto riesgo. El reto de los candidatos que recurren para reemplazar a Andrés Pastrana no es solo ganar, es llegar vivos a la cita del próximo 26.
Las alarmas están disparadas al máximo. Los próximos 8 días son para las autoridades de la mayor riesgo de una campaña que ha estado atravesando, como nunca antes, por la confrontación armada. El candidato con mayores opciones que promueve el gobierno. ¿Por qué pongo este artículo? Porque si yo le cambio los nombres y lo pongo al día de hoy en Ecuador, estamos en lo mismo. Estamos en una... A mí el ser candidato es una profesión de alto riesgo. Me genera no solo susto, sino que me genera un paralelismo de lo que ya ha vivido. No estamos inventando la pólvora. Podemos ver cómo las democracias, cómo los electores han ido moviéndose y fluctuando en Colombia, que ha tenido violencia, en México, que ha tenido violencia, y en Centroamérica. Por esto lo pongo en contexto. Solo para terminar y poder comenzar a analizar Ecuador, identifiquemos, yo le digo las 3 P's, porque en esas 3 P's pueden entrar muchos. Populismo. Aseguran que encarnan la voluntad popular y defienden su causa contra la élite corrupta. Pónganle el nombre que quieran, del país que quieran, siempre hay una élite corrupta según el populista y siempre ellos son los que van a solucionar. Polarización. Elimina la posibilidad de soluciones intermedias, obliga a todo el mundo y a todas las organizaciones a tomar partido. ¿Eres del bando A o el bando B? No hay mitad. Y esta es la manera en la cual se exacerba la narrativa, especialmente en elecciones. El entorno político polarizado, el fanatismo y la identidad no dejan margen para un apoyo matizado, para tender puentes. Se comienza a tratar a los rivales políticos como enemigos. Esto va del hilo conductor a cuando se menoscaba el concepto de democracia y la parte electoral, comenzamos a quemar los puentes. La posverdad. Entonces tenemos populismo, polarización y posverdad. La posverdad, los líderes no se limitan a contar mentiras, sino que se niegan a la existencia de una realidad independiente y verificable. La desaparición de los criterios objetivos comunes, que es la verdad. Y para muestra un botón, miren, en el caso más famoso, Trump abiertamente miente. Y esa es su verdad y está con su verdad a todo costo. Ahora sí vamos a lo que venimos, que es Ecuador. ¿Y por qué les doy este contexto? Para ahora que vamos a Ecuador, entenderlo con lo que está pasando en el mundo. La edad promedio del ecuatoriano es 28,5. Guayas tiene 3,6 millones de habitantes, 2,5 Pichincha, Manabí 1,3. El viejo instinto de ceder ante los poderosos o ante la tradición está desapareciendo. Tratar de poseer autoridad absoluta es nadar en contracorriente histórica. En el siglo XXI, caracterizado por la explosión de las libertades personales, la movilidad y el acceso a la información, los llamamientos directos a la fuerza cada vez se toleran menos. Por eso cuando vemos unos políticos muy autoritarios y ya no los estamos viendo. Estamos viendo políticos que sí son autoritarios, pero que están guardando las formas, que parecen conciliadores, que no gritan, que sí lo hacen casa adentro y sí comienzan a activar y desactivar los pesos y contrapesos democráticos. Pero en las formas, ya el gritón súper contestatario no está haciendo clic con el elector. Veamos los números en redes sociales Ecuador. Después de la pandemia, el 91% del ecuatoriano utiliza redes sociales y tiene un teléfono inteligente. 91%. 13,5 millones tiene Facebook, 6,5 Instagram, 4 millones TikTok, LinkedIn, Twitter y Pinterest. El nuevo votante. Poco ya lo hemos mencionado, pero igual solo. No tiene memoria histórica electoral, por ende no tiene afiliación emocional al voto. Solo una parte pequeña del electorado sopesa programas y adhiere ideología, y bien pequeña, por si acaso. Es inmediatista, es digital, exige soluciones inmediatas y enseguida. Decide su voto por temas emotivos, más que intelectuales.
es pragmático, deplora la confrontación en los dirigentes. Esto es importantísimo en el contexto de hoy de las elecciones. La confrontación, no solo verbal, sino digital, también es y será rechazada si es que lo abruman con tanta pelea. Esto estoy segura que los cuartos de guerra están considerándolo. Los más jóvenes suman el desinterés generalizado una desconfianza profunda y responsabilizan su realidad personal al status quo político. Si no tengo universidad, si no tengo trabajo, si estoy inseguro en las calles, es culpa de la política y de los políticos. Veamos solo históricos electorales. ¿Qué pasó en las anteriores elecciones? Primera vuelta, Arauz 32-72, Lasso 19-74, Yacu 19-39. ¿Qué pasó en la segunda vuelta? 52-36, 47-64. El mapa nacional. ¿Y por qué quiero presentar el mapa nacional? Si ustedes ven, quiero ver si alguien me puede decir si ven mi flechita moviéndose. Muevan la cabeza si ven la flecha moviéndose. Ya. Si ustedes ven, podemos ver, aparte de Carche aquí, toda la parte de la costa siempre ha tendido a ser correísta nacional, líderes locales, local. En Guayaquil se votaba en la época de Correa por presidente y por Nebot por alcalde. Y estas han sido las dinámicas en nacional. En nacional la costa suele votar, ha votado la primera vuelta correísta de nuevo en gobiernos locales por sus movimientos locales. Y un poco cómo estaba la sierra en su momento. Esta es primera vuelta. Segunda vuelta, vemos a un correísmo tomándose ya lo que era Imbabura, Sucumbíos, Orellana, y la sierra yéndose hacia Lasso. Es importante decirles que son dos elecciones diferentes. La una es cuando Lasso ganó, esta es la primera vuelta, y este es cuando fue Moreno-Lasso. Les estoy mostrando las dos fotos de las realidades de los diferentes años para que vean lo siguiente. ¿Qué es lo que sucede en la foto de hoy? Vemos una costa dividida, vemos una Amazonía solo, recordemos que Fernando Villavicencio, su fortaleza era la Amazonía también. Vemos un centro, una sierra norte, una sierra central dividida, pero vemos más que nada un mapa electoral distinto. Miren cómo teníamos hoy, cómo teníamos la elección anterior. Esta elección es interesante porque recordemos que venía después de Moreno y venía con un desgaste del correísmo. Esto era cuando correísmo, las elecciones de Moreno, cuando Correa seguía en el poder y había todavía un poder del correísmo. Y hoy vemos esta foto. ¿Y por qué por qué pongo estas divisiones? Porque cuando dicen, no, Daniel va a ganar porque los votos de Jan y los votos de Villavicencio se suman y los votos de otro. El voto no es endosable. Históricamente hemos visto que existen unos votos blandos que están dispuestos a votar por el correísmo, como pueden votar por el candidato contrario. Entonces, no hay que tomar todo por sentado y la pelea es peleando. Daniel Noboa se ha mostrado fresco, dinámico, respetando los entornos respetando los entornos del votante. Esto significa que no ves empapelada la ciudad, no lo ves con un debate alto en el sentido de violencia digital, todavía no estás viendo los ataques, no estás viendo ser atacado, pero no está atacando. Y esto es voto a voto, no nos confundamos. Yo he estado en varios paneles donde dicen, no, mira, con tal de que no haga tantos errores, gana. Esto es voto a voto, así como el correísmo tiene claro cuáles son sus techos históricos y sus pisos históricos y la está luchando.
el anticorreísmo y las nuevas tendencias, los nuevos votantes, y especialmente el caso de Daniel y sus estrategias, saben que, que la pelea es peleando y es un voto a la vez, ningún voto es endosable. Y solo para wrap up, para que podamos comenzar y no sea esto un monólogo, Comunicaliza es una empresa de tracking digital y ellos lograron poner en un gráfico los cortes de la campaña. Vemos cuando el candidato, cuando Agustín Intriago es asesinado, cómo comienza a bajar ligeramente Luisa González. De ahí vemos lo de Fernando Villavicencio, cómo comienza ya a bajar el tema de Luisa y comienza a subir de a poco Daniel Noboa. El debate presidencial es lo que catapulta a Daniel Noboa hacia arriba. ¿Y por qué hay estos tres cortes? Porque hablamos de la delincuencia y la deslocalización de la delincuencia. Manabí siempre ha sido, en su momento fue de PRIAN, hace varias décadas es de Alianza País. Vemos que en el momento en el cual deslocalización de la violencia, cuando asesinan a su alcalde, y un alcalde muy querido, sienten que este es la gota que derrama el vaso y dice, bueno, en temas de conmoción social se resetean las creencias y se replantea hacia dónde quiere ir el votante. Y es ahí cuando el votante, que solía siempre ser voto duro del correísmo, se replantea si va a seguir apoyándolos o va a buscar una nueva alternativa. Esto no es un punto final, es un punto aparte. ¿Por qué? Porque después de las 2 semanas de la conmoción, después viene el fallecimiento de Villavicencio, una semana después los números vuelven a subir y vuelven a decir, sí, estuvimos tristes, sí nos replanteamos, pero el correísmo o Luisa nos ofrece X, Y o Z. Normalmente se había dicho que los debates no los ve nadie, que los debates son para los votantes ya convencidos, los que les gusta la política, pero que normalmente la ciudadanía en general no había los debates. Sí, pero no. Sí suele suceder esto en el caso específico de Ecuador, después del fallecimiento de Agustín Intriago y después de Fernando Villavicencio, y la ausencia del candidato de Fernando Villavicencio en el debate, es que la gente se conecta al debate a ver qué pasaba. Y ahí es cuando el debate le da un boost electoral importante a Daniel. No es mentira que digan que los debates hacen presidentes, no. Daniel venía trabajando en sus brigadas médicas, en su puerta a puerta. Lo único que hizo fue generarle un impulso y comenzar a recolectar los sembrados. Pero él ya venía sembrando. Y algo interesante, si ustedes fueran consultores de Daniel Noboa y de repente en este sorteo de con quién te toca a tu izquierda con Jan Topic, que es un hombre corpulento, alto, aspectudo, y a tu lado derecho te tocaba Otto, que igual es un hombre alto, corpulento, y Daniel es un hombre que cuando lo conoces tiene presencia y seniority, pero versus los dos iba a verse como pequeño, físicamente y visualmente pequeño, porque él es mucho más compacto, es más pequeño. ¿Qué es lo que sucede? Cuando él llega con el chaleco antibalas negro, es importante que sepan que Otto tenía chaleco adentro, dentro él tenía chaleco. Y con esta corbata de nudo grande rojo, comienza a llamarte la atención y dices, oye, este flaco también está inseguro. Y comienzas a verlo desde un punto de vista visual. Si no hubiera tenido el chaleco antibalas y si no hubiera tenido corbata roja, se hubiera visto como un candidato pequeño frente a estos dos corpulentos que tenías aquí. Porque si te tocaba al lado de Bolívar o te tocaba al lado de Yacu, era otra cosa. Pero te tocó Jan y Otto. Su estratega, que es Iván Carmiñani, supo manejar no solo los fondos, sino las formas de una manera en la cual todo comunica.
Y como veníamos de una conmoción social tan grande, que era lo de Villavicencio, y Zurita, estábamos viéndolo con el casco y el chaleco antibalas, que él haya llegado con el chaleco, era una comunicación no verbal. Era un poco el sentir de todos. Este flaco igual está en riesgo como todos nosotros. Y eso, no digo que es todo, pero es lo que logra generar una conexión. Todos los que somos padres sabemos que dicen que cuando los chicos están bloqueados por lo que fuese, se le cruzaran los cables, la única manera que tú logres comunicarte con ellos y conectar es cuando se desbloquean. Si están cerrados no te comunicas, si están desbloqueados te conectas. Lo mismo con el elector. Hay tanto ruido mediático, tanto ruido electoral, que a menos que tú logres encontrar algo para conectar y que te escuche, todo es ruido electoral. Están abrumados con tanto. Y él logró conectar. Y solo para tener, perdón. Ya. Y de allí, solo para terminar y abrir las conversaciones, lo destacable de la primera vuelta, a mí me parece, digan lo que digan los borreguitos, me pareció una apuesta interesante. A algunos no les gustó, pero era la primera introducción de inteligencia artificial en campañas electorales en Ecuador y lo hicieron bien. ¿Por qué lo hicieron bien? Porque al final del día esto no era el eslogan de campaña. En toda campaña necesitas generación de contenidos y haces muchos contenidos para ver cuál pega digitalmente para tener una narrativa. Eso lo logró. En cuanto a Jan Topic, cuando se sentaba con este formato americano a leer lo que le decían en Twitter, me pareció refrescante, hasta novedoso. Recordemos que estamos en la era del entretenimiento. Al final del día la gente quiere, a ver, vamos a abrir el debate y la gente va a decir que la política es seria, lleva un poco al futuro del país, debiese tomarse con contexto y con seriedad. Sí, pero recordemos que necesitamos conectar con la audiencia y la manera de conectar con la audiencia es llamando su atención. Hay unos que lo hacen mal, hay otros que lo hacen bien. Esa premisa de que todo el que baila conecta con la ciudadanía, eso es política del pasado. Esta activación de Jan en específico y sus videos de generación de contenidos. Yaku no tuvo mucho. Yaku fue lo de siempre, su bicicleta, no llamó la atención. Otto lo intentó, pero no logró la conexión requerida. También es cierto que Otto, siendo un gran candidato y una gran persona, si fuera de meritocracia, él debió haber ganado. Creo que el contexto y la coyuntura nacional no lo ayudó. Jan Topic tuvo algo interesante, que fue este nuevo formato de videos como documentales. Fue diferente, fue innovador. El documental hablaba por sí solo y eso lo ayudaba muchísimo en lo que era posicionamiento. Recordemos que un candidato necesita entre el 60 y 70% de conocimiento nacional para siquiera considerar llegar a unos 30% de voto electoral. Si no te conocen, no votan por ti. Entonces, cualquier candidato nuevo necesita reconocimiento nacional entre 60 y 70%. Ya les comenté sobre la bicicleta. Villavicencio estaba en su momento con lo de Don Villa, generó una aplicación en la cual tú ponías la foto y se te generaba como un sombrero digital. Y nada, les dejo aquí solo la realidad hoy en día en números correístas. Tienen 8 de 23 prefecturas, 9 de 25 alcaldías. Les puse esto para que vean más o menos sus techos y sus pisos en cuanto a prefecturas. ¿Por qué puse prefecturas y no presidenciables? Porque presidenciables tienen una dinámica diferente y en prefecturas tú puedes ver en verdad cuál es el voto duro y cuál es el voto el cual lograron llegar a este voto blando. ¿Qué es lo que sucede desde un punto de vista pragmático las elecciones 2023 y las elecciones 2025? En las elecciones 2025, el correísmo también va a tener un voto rechazo
hacia sus alcaldías y sus gobiernos locales. Hoy en día, como sus gobiernos locales recién llegaron en enero, todavía no hay tanta queja, hay una que otra queja, pero no hay tanto. ¿Qué va a pasar ahora que la vicealcaldesa, ahora alcaldesa que reemplazó a Intriago está teniendo problemas? ¿Qué va a pasar con Aquiles en Guayaquil? El 2025 el correísmo también va a tener el voto de aprobación de sus gobiernos locales, pero también el voto rechazo de sus gobiernos locales. Y esto es importante y ellos lo saben. Para el 2025 no solo van a tener que hacer campaña por su candidato, sino también vacunarse de alguna manera o protegerse del voto rechazo si es que sus líderes locales no están haciendo el trabajo que sus votantes esperarían. Entonces, eso va a ser un gran reto electoral para el 2025. Por eso, teniendo este contexto que es cuesta arriba, esta elección sería la más idónea porque sus gobiernos locales están recién llegados. Esto es un poco lo que les quiero presentar en contexto para abrir el debate y conversar. Muchísimas gracias, Estefaní. Sin duda alguna, esto nos ha tenido bastante conectados, tanto es así que nadie se nos ha ido del Zoom. En realidad ha sido una exposición brillante, pero para ir un poco abriendo el debate, ya tenemos absolutamente claro lo que ha pasado, el contexto internacional, el contexto regional y local, y de alguna forma también el análisis de la primera vuelta, sin pretender quedarme estancado ahí, para más bien ya luego ir hacia lo que pasó, lo que va a pasar, mejor dicho, en esta segunda vuelta. Creo que es importante también analizar respecto a la primera vuelta dos cosas que estoy seguro mucha gente ya te ha preguntado. Primero, recordemos que hasta la noche anterior de las elecciones del 20 de agosto, muchas personas pensábamos que había a un correísmo, Luisa González como primera. Segundo estaba supuestamente Jan Topic, o muchos pensábamos eso por el tema de inseguridad, siendo la primera preocupación de los ecuatorianos, pero luego nos llevamos dos sorpresas. Primero, la de Daniel Noboa en un segundo lugar, que si bien es cierto, escuchábamos que iba subiendo luego el debate, por ese mito generalizado de que nadie ve los debates, digamos, no le dimos tanta importancia. Y luego ese voto de Zurita, que obviamente es el voto de Villavicencio. Entonces, la pregunta es básicamente, uno, ¿qué pasó con el tema de las encuestas y cómo, digamos, vacunarnos para que este tema de las encuestas no nos genere luego problemas en la segunda vuelta? Y dos, ¿cómo se explica el voto de Zurita? Porque recordemos que hasta antes del asesinato de Villavicencio, si bien era un candidato que sonaba en cierto grupo de personas que de alguna manera lo conocían, era alguien que en el mapa electoral no aparecía todavía como preferencia a nivel presidencial, pero que luego de su muerte, en cambio, Zurita, siendo un periodista menos conocido todavía que Villavicencio, queda tercero en las elecciones. Eso nada más respecto a la primera vuelta, y ya luego vamos avanzando en lo que va a ser la segunda vuelta, pero sí creo que es importante partir de ahí, y no sé si dejamos de compartir la pantalla para efectos de que todos nos podamos ir viendo. Claro que sí. A ver, entonces procedo a no compartir pantalla y ahora. Las encuestas lo que son una... Por si acaso, seguimos viendo tu pantalla, pero el escritorio. Lo que tiene, arriba hay una opción de stop share screen o dejar de compartir pantalla. Exacto, ahí estamos, listos. Las encuestas lo que son una foto del momento y de la realidad en la cual tomas la muestra. ¿Qué ha sucedido en Brexit? ¿Qué ha sucedido con el sí y el no en Colombia? ¿Qué ha sucedido en general en las encuestas? Que dicen las encuestas se equivocaron. En algunas sí, en otras, en el caso específico de Ecuador, preguntémonos solo en nuestras comunidades, en nuestras casas. Tú le preguntabas a un amigo o en tus propios chats por quién vas a votar, el uno decía una cosa y al día siguiente decía otra. La duda sobre quién votar fluctuaba tanto. Recordemos que hablamos de lo que es una conmoción social. En una conmoción social te replanteas no solo tus creencias y valores desde un punto de vista político, sino que cuestionas hacia dónde va y cuál es el poder de tu voto. Entonces, en un momento dijeron que Cristian iba a llegar a la segunda vuelta por este voto de pésame.
Y lo que vimos fue una dinámica interesante en la cual mantuviste el legado del señor Villavicencio en la asamblea, porque en la asamblea él era el fiscalizador, entonces le diste mucho peso a tu voto pésame en fiscalización a través de la asamblea, y le diste otro voto a quien te pareció el que medio conectó contigo, que fue Daniel Noboa. Entonces las encuestas, pero también es cierto que, por ejemplo, el padre de Jan, Tomislav Topic, el día sábado dice, el sábado en la noche, escribe en redes sociales, he ido a notarizar los resultados de mañana y no los presenta. Esos resultados notarizados se los filtra la siguiente semana y son prácticamente iguales los resultados. Ellos el sábado ya sabían cuáles eran los números. De hecho, el viernes de noche, muchas de las encuestadoras ya tenían unos números muy parecidos a la realidad de que Daniel había despuntado. De nuevo, como siempre, no quiero usar siempre, como la realidad ha demostrado que a veces las encuestas han fallado, la gente todavía le generaba duda a esos números. No se sentía cómoda diciéndolo. Entonces, mucha gente que había tenido acceso a esos números decía, dicen que Daniel entra, hay que ver qué pasa. Porque los números decían, pero como las encuestas a veces no necesariamente han podido plasmar la realidad nacional, de nuevo, por estos votantes que fluctúan, nadie se atrevía a decirlo abiertamente. Sin duda alguna, algo que nos has mencionado también es que la confrontación entre políticos no es rentable a nivel electoral. En ese sentido, nos habíamos acostumbrado de alguna forma, por lo menos en los últimos 15 años, a estas dos perspectivas polarizadas de correísmo y anticorreísmo. Desde esa óptica, ¿qué pasa en esta segunda vuelta electoral donde justamente se están enfrentando una candidata correísta y un candidato que en teoría representa a lo que debería ser el anticorreísmo? Entonces, Daniel Noboa, ¿cómo debería manejar su mensaje en esta segunda vuelta? Porque ya lo escuchamos hace un par de días en un mitin electoral diciendo que le va a dar una paliza al correísmo. Es decir, su discurso va a ir cambiando ahora sí a un discurso más de confrontación, ¿o crees que esto obedece a alguna estrategia en específico, ya que hoy solo hay dos candidaturas sobre el tablero? El problema de estas 7, casi 6 semanas de campaña, pausa, abro paréntesis. Tuvimos la campaña presidencial de Lasso, que fue una campaña larga, dura, después fue emocional, pero fue desgastante. Pasaron 2 años y ahora volvemos a estar en campaña. El elector y el votante está un poco agotado porque en los últimos meses el desgaste entre asamblea y presidencia fue abrumador. Así digan que son apolíticos, así sea en la metrovía, en el bus, donde sea, en el podcast, había política por todos lados. Considerando que son apolíticos y que de alguna manera rechazan el status quo, como dirían los jóvenes, ya les caía chancho, porque les estaban metiendo la política por los ojos hasta decir basta. Llega la campaña y volvemos a este correísmo, anticorreísmo, y de repente llega una opción que dice, yo no soy ni ismo ni ismo, soy novoísmo. Entonces, conecta con el votante y de repente encuentras en un meeting en Manaví donde dice, les voy a dar palo, una paliza o como, chuzo, pero entonces es lo mismo de siempre. El gran problema cuando hay tanto tiempo es que es difícil mantenerte en mensaje. Existe algo en campaña que se llama que lo hablamos siempre con César en Media Training, que es la disciplina del mensaje. Ser disciplinado a pesar del vaivén de las emociones electorales, que el candidato o el empresario, dependiendo cuando estamos manejando crisis, se mantenga y sea disciplinado el mensaje, es dificilísimo. Y eso le pasó. Como dirían los jóvenes, se le chispoteó. Él necesita mantenerse en el mensaje y es dificilísimo.
Quiero invitar a quienes nos están viendo ahora mismo a que puedan ir escribiendo sus preguntas en el chat. Recordemos que apenas nos quedan ya 19 minutos porque habíamos programado este evento hasta las 9:45. Recordemos que muchos de ustedes ya lo tenían así agendado, de tal manera que para hacerlo mucho más dinámico, les invitamos a que escriban sus preguntas en el chat, y también vamos a pedirle a nuestra expositora pues mantenernos en ese buen ritmo que estamos llevando de brevedad en las respuestas. Ya estábamos un poco entrando a analizar de cómo empieza la campaña de Daniel Noboa. Ahora, ¿cómo empieza la campaña de Luisa González? Vemos también que ella ahora en cambio da un giro de ese mensaje de alguna manera de ataque, de guerrero, de pelea, de confrontación. Ahora vemos en cambio una Luisa en un parque con ropa de gimnasia, hablando bonito, con una voz mucho más dulce. Digamos, ¿eso también obedece a una estrategia? ¿Crees que vaya a funcionar y será suficiente para olvidar lo que antes nosotros teníamos como representación del correísmo? Normalmente post primera vuelta se hace un recalibramiento de los mensajes y las formas del candidato, pero eso normalmente se hace puertas adentro. El elector, esta última semana hemos visto este recalibramiento de Luisa todos los días. O sea, hemos visto el video de ella joven hablándole el selfie, hemos visto el video de ella deportista, hemos visto el video de ella bailando. Eso normalmente lo que se suele hacer es que se hace unos focus y unas mediciones para entender cómo pega. ¿Y por qué cómo pega? Un profesor americano que valoro y respeto infinitamente nos decía lo siguiente: en campaña, el candidato debiese ser la mejor versión de él. Y eso dicen que es como la primera cita. Tú en tu primera cita no puedes hacerte ni más flaco, ni más gordo, ni más alto, ni más bajo. Eres lo que eres, pero muestras tu mejor versión. No puede ser ni muy chistoso ni muy tímido. No puede ser ni muy gritón ni muy efusivo. No estoy diciendo que no sean lo que son. Dentro del candidato sacas tu mejor versión. El elector, especialmente los jóvenes, enseguida se dan cuenta cuando no hay una conexión. El elector se da cuenta cuando no eres auténtica, la importancia de la autenticidad, de ser lo más transparente a ti. ¿Qué es lo que sucede? Cuando mañana en algunas provincias te van a hacer bailar, indiscutiblemente te van a hacer bailar. Pero tú decir, ¿sabes qué? Yo no sé bailar mucho. Si quieres te acompaño un poquito, pero decir, yo no sé bailar. Yo no soy tan atlética, yo no salgo a trotar, prefiero hacer máquina o prefiero la autenticidad. Y esto hemos visto en lo que está pasando en la campaña. El emocional, siempre las campañas son emocionales. El voto es supremamente emotivo. El me cae chancho, no me cae chancho. Me cae bien, me cae mal. No escuchamos dentro de los focus groups algo que diga el candidato es súper preparado, su proyecto gubernamental me gustó el punto 4, el punto 5. Eso no existe. Existe el me cae bien, me cae mal, confío en él, no confío en él. Nada más. Me transmite buena vibra, no me transmite buena vibra. Y eso es a nivel mundial, no solo es en Ecuador. El voto es supremamente emocional. Es un voto de apoyo, es un voto de rechazo. Es un voto de rechazo al status quo. Miren lo que estamos pasando en Argentina. Es un voto, y ese voto de activación y desactivación del status quo a veces es estratégico en campaña. ¿Por qué? Porque en muchas partes del mundo, incluido Ecuador, si va el candidato 1 y el candidato 2 y el candidato 2 le conviene una tercera vía, lo que suelen hacer es que activan una tercera vía, que claramente no es directamente relacionada a ellos, en las cuales dice, rechacemos a los políticos, demos un castigo, un voto castigo a los políticos, votemos nulo. Porque en las matemáticas, el votar nulo ayuda a una otra candidatura. Entonces, cuando ustedes vean estos voceros que salen de la nada a generar una tercera vía, que es votemos nulo porque nadie merece nuestro voto y es un voto rechazo, ojo, alguien está activando ese voto a beneficio de alguien más. Todo es emotivo también.
Perfecto, Stephanie. En esta última parte te voy a pedir respuestas mucho más breves todavía para poder abarcar la mayor cantidad de preguntas. En el chat nos ha escrito Lourdes Luque de Jaramillo, ex ministra de Ambiente, directora de Corpey y ex vicepresidenta de ACE Uniapac. Ella consulta, ¿qué errores no deben cometer los candidatos? Respuesta breve. Es importante que sepan que Lourdes Luque, para todas las mujeres que trabajamos en política y en contexto de asesoría, es la sensei. Mi admiración y respeto absoluto, mi querida. ¿Cuáles son los errores? Y imagínense, voy a poner caption screen para ahí ponerme que Lourdes me acaba de decir que me quiere. Yo la admiro y la quiero infinito. Dicho esto, ¿qué errores no pueden cometer? Luisa tiene que comenzar a destacarse más como líder. Me preocuparía el debate, creo que para el debate tiene que estar mucho más preparada, mucho más empoderada. El debate anterior se la vio muy, casi me atrevería a decir, mensajera de alguien. El votante también, no solo el voto duro vota por el correísmo, pero el voto de la segunda vuelta necesita mostrarse más empoderada y más líder. Y eso va a tener que hacerlo. Me parece que ella todavía no encuentra un mensaje o unas formas en su presentación que le generen tanta comodidad, al punto en el cual la vemos o muy joven o muy conterno, o muy bailando o muy... Y a veces está como muy, yo no quiero decir la palabra, pero muy como empoderada en la tarima diciendo no sé qué y de repente la ves como bajito. Creo que encontrar ese tono adecuado que conecte con su elector va a ser el reto de ella. Y de Daniel Noboa tiene que mantenerse positivo en su campaña, pero tiene que considerar cuándo va a responder. Yo no digo que no responda, pero tiene que ver cuándo va a responder. Si lo responde él, si responde su jefe de campaña, si lo responde a través de activación de voceros. No todo golpe hay que responder, pero habrán golpes que sí va a tener que responder y no él necesariamente. Ricardo Kenning, presidente de la Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia, ex vicepresidente también de ACE Uniapac, nos pregunta, ¿crees que se retoma la campaña emocional? Sí, eso es lo que comenté hace poco. Sí, definitivamente la campaña es emocional. Los votos son emocionales. Perfecto. Perdón, algo ibas a mencionar, Ricardo, pero si es brevísimo porque estamos con los tiempos. De acuerdo. No, comparto totalmente que las campañas son emocionales y lo que buscas es despertar esa sensibilidad en el votante que te lleve a votarte. La intensidad de la emoción en un momento que estamos viviendo de inseguridad. Tú ves que Noboa debe enfocarse emocionalmente a dar una respuesta a ese momento de inseguridad que vivimos. Sí, el miedo también es una emoción y activarlo, desactivarlo requerirá de también un mensaje y una estrategia. Pero creo que al final del día la emoción que él, y miren que él es, si ustedes lo ven, es como, yo digo que él tiene que ser el rey del poker face, porque triste, feliz, no transfiere. Es el rey del poker. Pero su pragmatismo al hablar te hace generar algo de confianza de él no es volátil, hemos visto líderes muy volátiles, muy que se suben, que se bajan. Él es hay que pragmático. Entonces, dentro de su pragmatismo en su mensaje, también hay el tema emocional porque estamos viendo una activación importante y un rol protagónico de su mujer y de su madre en brigadas médicas. Esa es la parte emotiva que ayuda también a aumentar y agregar valor a su propuesta. Nos quedan solo 9 minutos. Les voy a pedir, por favor, vamos a ser más breves todavía en esta última etapa. ¿Cómo hacer que los jóvenes sean parte de la estrategia de marketing electoral? Preguntan en el chat. Repíteme. ¿Cómo hacer que los jóvenes sean parte de la estrategia de marketing electoral? Yo no creo que es marketing electoral, es toda una ciencia que va atrás, pero los jóvenes ya están. De hecho, los jóvenes están siendo activamente y partícipes de esta campaña en el sentido que miren los votos que le están dando a Daniel.
mírenla, no descarten las redes sociales, especialmente TikTok, hoy es el vehículo para llegar al votante. Las redes no hacen presidente, las redes, pero sí ayudan te puedes subir en un Suzuki Forza o en un Maserati. Tú escoges en cuanto al vehículo para conectar, qué te ayuda a conectar más rápido. Y las redes ayudan a conectar más rápido y que el mensaje llegue. Perfecto, seguimos entonces. Nos ha escrito en el chat también Rodrigo Santa Cruz, el gerente de Pronaca. ¿Podría Daniel Noboa beneficiarse de la ola regional del desencanto de colombianos, chilenos y argentinos ante las políticas de los gobiernos de izquierda? Sí, pero no creo que va a usar esta carta porque ponerse en esta narrativa de si ganan ellos, vamos a hacer Venezuela de nuevo, no le ha funcionado, no le funcionó a Cast en Colombia, en Chile, no le funcionó a Hernández en Colombia. Esa narrativa no está funcionando y no lo veo hoy en día poniéndole cara o poniéndole cara a la inseguridad, porque sería fácil para alguien que no maneje las formas ponerle una ciudadanía a la delincuencia y no lo está haciendo. Patricia nos pregunta, ¿qué sucede con el voto que se sufraga con la percepción de que el CNE, el Consejo Nacional Electoral, no es confiable? ¿Cómo que ya se sabe quién va a ganar? No, si es mi comentario es porque yo decía que había estado en foros donde la gente decía, no, pues va a ganar Daniel Noboa porque si le sumas a Daniel los de Otto, los de Jan Topic y los de Yaku, ya, pues ya ganó. Y lo que decíamos es, los votos no son endosables, la pelea es peleando. Lo del Consejo Nacional Electoral pasa en todas partes del mundo. Miren en Estados Unidos Trump, en el cual generó dudas razonables sobre los resultados, Bolsonaro en Brasil. En general, propio de lo que estamos hablando de la debilidad de las democracias y cómo los pesos y contrapesos cada vez más están siendo golpeados. El Consejo Nacional Electoral es uno de ellos. De nuevo, no estoy diciendo que son emblemáticos y destacables, hay problemas, pero dentro de los problemas, estas instituciones sirven para la contención democrática y la contención electoral. Perfecto. Jorge Vallejo, expresidente de ACE UNIAPAC, pregunta, bueno, hace un comentario, más bien, las encuestas no son seguras cuando el porcentaje de indecisión es muy alto. Por eso se equivocaron las preliminares. ¿Compartes Así con ese es. comentario? Sí. Perfecto. Nicolás Carrión, que es parte de nuestros jóvenes del programa de mentoring de ACE UNIAPAC, dice, ¿cómo comprender a los candidatos que se promocionan como apolíticos o que no representan a una ideología? ¿Y cómo esto afecta al elector joven cuando podemos ver ejemplos de Milei en Argentina, Meloni en Italia, Abascal en España, entre otros, que toman posturas fuertes que luchan contra la izquierda con una ética moral? Hola Nico, buenos días. ¿Cómo verlo? Verlo hoy en día apolítico, hoy día Daniel no puede decir que es apolítico porque ya ha sido asambleísta. Todo el que se mete a la política ya deja de ser apolítico. Lo que creo es, en el caso de Milei y el resto, es alguien disruptivo que comienza a abanderarse del mensaje de que se vayan todos y este es el momento de comenzar algo nuevo. Y frente a esto, la narrativa es interesante en campaña, los quiero ver gobernando. ¿Cómo Milei va, en el supuesto que nace Milei, va a lograr un apoyo en la asamblea cuando los políticos tradicionales están mayoritariamente en la asamblea? Entonces, bueno, esto es materia de otra discusión. Cintia Rodríguez, asesora del ministro de Deportes, además periodista, dice, excelente presentación. Considero que la participación de los jóvenes en política no solo es importante para su propio desarrollo y empoderamiento, sino también es crucial para la salud y la vitalidad de la democracia y para abordar los desafíos y problemas actuales y futuros de manera efectiva. Sí, también creo que el empoderamiento ciudadano viene de la mano con responsabilidad. El hecho que los jóvenes tengan que votar y el voto sea obligatorio los obliga de alguna manera a tomar algún tipo de partida, informarse de alguna manera sobre quién votar y qué votante, qué candidato pudiese hacer clic con su visión. Y eso es importantísimo, de nuevo, para mantener la salud de la democracia. Si no, esto sería como yo digo, la olla de presión
que si no le sale el aire por algún lado explota. Mauro Intriago, quien es parte también del directorio de ACE Uniapac, nos escribe desde Quito. Stephanie, gracias, excelente análisis. El voto duro correísta es voto agradecimiento de los burócratas que lograron un trabajo o es la aceptación a la ideología del socialismo del siglo XXI. Ninguna de las dos. Es uno, agradecimiento, es una memoria política electoral, agradecimiento a lo que sienten que fue una bonanza en el momento del correísmo. Y esto es interesante, ya, yo sé que me vas a virar los ojos y vas a decir que tengo que apurarme, pero ya, escúchenme lo siguiente. En el supuesto consentido que el correísmo llegase, como pudiese llegar Daniel, el país de hoy no es el país de antes. Por eso Luisa habla de descongelar los fondos de afuera e inyectar en la ciudadanía, porque la sensación de bonanza que hubo antes era otra realidad totalmente diferente. El Ecuador de hoy, con el dinero, con el petróleo y con el contexto global es diferente. Entonces, volviendo a la pregunta, el voto correísta, el voto duro, por eso ellos tratan de recordar esa nostalgia de bienestar del ayer, que es lo que ellos sienten que tenían, por eso el voto duro. Y dos, el voto blando que suele ponerse de un lado u otro es entendiendo a través de su comunicación, como ellos supieron, según su narrativa, hacer que las cosas mejoren. Perfecto. Lamentablemente el tiempo nos ha quedado corto, no vamos a alcanzar a poder acoger más preguntas. Sin embargo, Estefaní, agradecerte pues obviamente por esta excelente exposición y para mí ha sido un auténtico honor compartir Perdón, este espacio César. contigo. Sí. Bolívar tiene hace 20 minutos levantada su manito. No sé si le permites hacer algún Yo no comentario. tengo apuro, así es que Bolívar, buenas. ¿Cómo le va? ¡Qué Ordene la gusto! presidenta. Primero, A los tiempos. felicitaciones gusto. realmente de primera. Yo solamente quería resaltar un detalle que va con nuestra formación religiosa. A mí, en 2 días, la víspera, un día antes me enseñó un chofer y un policía, me enseñaron un mensaje en donde estaba Daniel Noboa cerrando su campaña, estaba subido en el camión, subió al varito medio tambaleándose, Daniel puso las manos, Álvaro le bendijo y le dio un beso en la mejilla. Eso, créeme, el rato que vi yo eso, y con nuestro pueblo que es sentimental y es religioso, dije, Álvaro va a la segunda vuelta. O sea, gracias, solamente ese detalle. A pesar de que Muchas digan que los jóvenes gracias. cada Sí. vez más son menos religiosos, creo que somos mucho de tradiciones y somos de creencias. Y creo que la bendición siempre es parte de nuestra vida diaria. Perfecto, muchas gracias Bolívar y reiterar pues el agradecimiento a Estefaní. Para mí ha sido un auténtico honor compartir este espacio contigo, querida amiga de tantos años. Y ahora en esta última etapa le voy a ceder la palabra a, bueno, no sé si Estefaní quiere dar algún mensaje de despedida de 10 segundos y luego también a nuestra presidenta de ACE Uniapac, Isabel Villamarín, quien va a clausurar este evento. Muchas gracias también por haberme permitido, ACE Uniapac, ser parte de este espacio. Okay, agradecerlos a todos gracias. por la invitación, agradecerlos a todos por la invitación. Qué alegría poder compartir con ustedes. Ok, Stephanie, muchas gracias. Realmente te vamos a hacer entrega de un certificado, de un reconocimiento que siempre hacemos, Stephanie, pero antes de eso te quería comentar que hoy día en la mañana, en un evento que organiza nuestra filial de ACDE Uruguay, y donde estaba presente José Mujica, decía José Mujica con palabras textuales anotadas: el Estado es impotente para la época que nos toca vivir, porque siempre faltarán medios para lograrlo. Necesitamos urgentemente el valioso aporte, sobre todo de todos los empresarios. Y hablaba en ese caso como estaba dirigida hacia los empresarios cristianos. Te recomiendo que la veas porque allí había mucha tela por cortar para el trabajo maravilloso que tú realizas, del cual te agradecemos y te entregamos este reconocimiento
y realmente ha sido muy grato y muy refrescante escuchar todo tu opinión, tu punto de vista, pero sobre todo le agradecemos también a todos los que valientemente se han quedado hasta el final acompañándonos, porque hay una gran mayoría, les agradecemos, sabemos que esta reunión siempre es hasta las 8:30, nos hemos excedido, le agradecemos y los invitamos a nuestros próximos eventos. Muchas gracias, Stephanie, muchas gracias a todos.